Hola amigos, ¿cómo están? De vuelta en el canal. Hoy les voy a hablar de un tema importante en medicina que es la homeostasis. La homeostasis es un término fisiológico y para entender la homeostasis nosotros debemos conocer primero cómo funciona una célula. Así como decimos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, así como decimos que la familia es la base fundamental de la sociedad, la célula viene siendo la parte más pequeña de los seres vivientes. Entonces vamos a describir una célula en un pequeño esquema. Esta es la célula, un dibujo de la célula. Esta es la membrana celular, aquí está el núcleo, ¿verdad? El núcleo también tiene una membrana que se llama la membrana nuclear. Y la célula tiene dentro de ella, si esto lo estamos viendo a un microscopio de luz, un microscopio óptico de luz, si nosotros utilizamos microscopía electrónica, podemos ver que la célula tiene unas organelas dentro de sí en el citoplasma, dentro de la célula. Tenemos a la mitocondria, que es esto que está aquí, que viene siendo la central energética donde se elabora una sustancia importantísima que es el ATP, adenosintrifosfato, que va a ayudar a la célula en todo lo que es en su formación de sus proteínas, en el transporte de iones a través de las membranas, en su replicación, en su etcétera. También tenemos lo que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico puede ser liso o rugoso. Si es rugoso, porque tiene unas estructuras que se llaman ribosomas, que están adheridas a su membrana. También los ribosomas pueden estar libres en el citoplasma. Ahí es donde se elaboran las proteínas. También tenemos, está en comunicación con el núcleo. También tenemos lo que es ¿ah? El retículo endoplásmico liso. De ahí se desprende estructuras que van a formar muy seguida de ella al aparato de Golgi, y de estas secretan unas vesículas, las vesículas secretoras. Ahí también se compactan sustancias, elementos químicos de la célula. Y también en la célula hay estructuras como son los lisosomas, los peroxisomas, ¿verdad? También tenemos unas estructuras tubulares, o sea, que formarían el citoesqueleto, que le dan la rigidez a la célula. Dependiendo de cuánta cantidad de citoesqueletos, más rígida una célula no. También tiene microtúbulos, que también sirven como canales de vías dentro de la célula, ¿verdad? Y bueno, sabemos que esa membrana citoplasmática es una bicapa lipídica que tiene proteínas integrales, ¿verdad? Y que esta membrana citoplasmática va a separar a esta célula del medio externo. Entonces, lo que está dentro de la célula se llama líquido intracelular. Y lo que está bañando esa célula por fuera se llama líquido extracelular. Pero específicamente, si está cercano a la célula, se llama intersticial. Entonces aquí podemos nosotros hablar de que existen varios compartimientos en los líquidos del cuerpo, porque sabemos que un 60% del líquido corporal hay de líquido en el cuerpo, 40% sería intracelular, serían sus dos terceras partes, y una tercera parte sería extracelular, sería el 20%, ¿verdad? Entonces ese 20% lo vendría siendo el líquido intersticial y un líquido que es el líquido intravascular. ¿Cómo es eso? Porque aquí hay otra célula, por ejemplo, aquí hay otra célula, y todas estas células tienen que tener un sistema que le garantice la llegada y también procure la salida de ciertos elementos, tanto de nutrición como elementos tóxicos para la célula. Porque acuérdense que esa célula, para mantenerse viva, necesita ciertos nutrimentos. La nutrición de una célula está a base de aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, ¿verdad? Ciertas estructuras como los iones, sodio, potasio, cloro, también hay fosfatos, ¿verdad?
calcio, magnesio, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas sustancias, además del oxígeno, ¿verdad?, y el agua, fundamental, están bañando a la célula en ese líquido intersticial. Y la célula dentro de ella también tiene estos elementos, pero en diferentes concentraciones. Entonces, vemos que, vamos a poner un ejemplo, existe una concentración del sodio fuera de la célula, ¿verdad?, el sodio extracelular, y una concentración de sodio intracelular más pequeña. Igualmente, existe una concentración de potasio extracelular en menor cantidad que la que hay del potasio intracelular. Entonces hay más potasio dentro de la célula que fuera de la célula. Se dice que por aproximadamente el sodio tendremos un promedio de 142 miliequivalentes por litro y de potasio aproximadamente 4.2 como punto de corte miliequivalentes por litro fuera de la célula. Entonces esto tiene que tener una constante, es decir, debe regularse muy bien, porque si hay una variación muy alta en estos iones, por ejemplo, puede alterar todo lo que es la parte de la vitalidad de la célula. La célula necesita su oxígeno, necesita sus nutrientes y necesita un equilibrio de iones adecuado en una adecuada concentración en el líquido extracelular. Entonces, la célula también, cuando hace su metabolismo oxidativo, libera un componente que es muy tóxico, que es el CO2. Ese CO2 se libera de la célula y después debe viajar por los vasos sanguíneos y ser expulsado a través de los pulmones, unas estructuras especializadas que se llaman alveolos. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros decimos que la homeostasis no es más que mantener las constantes de los valores dentro de un rango de equilibrio en ese medio interno. Entonces, eso se va a garantizar por varios sistemas organizados del cuerpo humano. Entonces, vamos a poner aquí. Correcto. El primero es la circulación, que habíamos ya nombrado que los capilares es la parte más distal del sistema arterial. Y esos capilares vienen las arteriolas, los capilares, y después vienen las vénulas y después las venas. Entonces ahí es donde se va a difundir todos esos elementos que van a viajar por la sangre hacia a los diferentes tejidos del cuerpo. Esos capilares son fenestrados, entonces pasan los elementos por difusión. Lo que garantiza la circulación es que tenemos una bomba cardíaca. Esa bomba cardíaca nunca para, siempre se mantiene bombeando sangre. Nosotros hablamos de una circulación izquierda y una circulación derecha. Cuando hablamos de circulación izquierda y derecha es para diferenciar lo que es la sangre arterial oxigenada y de lo que es la sangre no oxigenada, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que estamos hablando de la circulación izquierda, que lleva mucha sangre oxigenada, y la derecha desoxigenada, que es la que viaja a los pulmones, es decir, por el circuito derecho. Eso lo podemos hablar más adelante. Entonces también tenemos, y bueno, existe un mecanismo de control, lo que es la circulación y todo lo demás, por lo menos para mantener constantemente esa presión dentro de la sangre. Por ejemplo, si no nosotros tenemos que en la sangre aumenta la bulimia o aumenta la tensión arterial, nosotros debemos mantener un equilibrio en cuanto a la tensión arterial. Entonces hay unos mecanismos básicos que son unos mecanorreceptores que están a nivel del callado aórtico y a nivel de lo que es la bifurcación en la carótida. Entonces ellos se distienden, mandan una señal a nivel de un centro, que es un centro vasogénico que se encuentra en el bulbo. Entonces aquí entra otra parte, que debe de haber un sistema integrador, ¿verdad?, como el sistema nervioso, y también lo podemos llamar también sistema endocrino, también puede jugar parte en todo esto. Pero ahorita en este reflejo, que es algo muy rápido, que lo lleva el sistema nervioso autónomo, porque existe un sistema nervioso somático autónomo, dado por el simpático y el parasimpático. Entonces esa distensión de esos receptores manda una señal al sistema vasomotor a nivel del bulbo raquídeo, y entonces ahí esa señal hace que se desaceleren los impulsos que viajan por el simpático. Entonces el simpático lo que hace es
bajar la frecuencia cardíaca, es decir, porque predominaría el parasimpático, y aumenta la vasodilatación periférica. Y con eso se baja la tensión. Y también se puede hablar de un mecanismo opuesto. Otro mecanismo de control que podemos ver en esto, y lo podemos llevar, además de la circulación, tenemos la parte que es la respiración. La respiración. Entonces, sabemos que se tiene que sacar el CO2 de ese metabolismo oxidativo que se genera en la célula y luego viajando por los vasos sanguíneos a nivel de las médulas, recorre todo el circuito y llega al lado derecho del corazón a través de la arteria pulmonar. Se llega hacia esa sangre, hacia los pulmones, en unas estructuras que se llaman alveolos. Ahí se pasa ese CO2 al espacio alveolar y de ahí se expulsa con la expiración. Igualmente entra oxígeno con la expiración. Pero entonces, si por ejemplo el CO2 aumenta, ¿verdad? Si el CO2 aumenta, entonces tiene que haber un mecanismo muy regulatorio de esto en la parte de la respiración. Entonces, ese CO2 aumentado activa a nivel también del bulbo un centro respiratorio que va a mandar una señal para que se active la ventilación, es decir, entonces aumenta la frecuencia respiratoria y de esa manera se es expulsado el CO2 hasta llevarlo a unos niveles más o menos normales. Se considera que aproximadamente 40 milímetros de mercurio es lo que se considera normal en el CO2. El oxígeno tiene un mecanismo de control distinto porque el oxígeno básicamente se regula por la hemoglobina que está en los eritrocitos, los glóbulos rojos, porque la hemoglobina tiene una función amortiguadora de la saturación de oxígeno. Es decir, porque esa hemoglobina tiene una estructura química que le permite a ella, en los tejidos donde hay menos oxígeno, liberar el oxígeno y en los tejidos donde hay suficiente oxígeno, ella no suelta el oxígeno. Entonces es un mecanismo muy amortiguador que tiene ese eritrocito con la parte de la hemoglobina. Y así sucesivamente. También tenemos, por supuesto, la nutrición con el aparato digestivo. Ahí la célula no le va a llegar la proteína ni el lípido, es decir, los triglicéridos así, sino tienen que ser partículas ya fragmentadas, digeridas, y entonces son absorbidas por esos también vasos a nivel de las vellosidades intestinales, hay muchos capilares, eso absorbe, y lo que no se fragmenta en glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, viajan al hígado y en el hígado terminan de ser descomprimido. También hay sustancias que no son aptas para estar en el organismo, entonces se desintoxican a nivel del hígado. Y también entra en la parte de los linfáticos a nivel del kilo y todo eso. También entra por la parte de la circulación linfática. Eso por la parte de la nutrición. Y también debemos tener un sistema muy importante que es la de la excreción, ¿verdad? El sistema de excreción, como es el riñón regula muy bien los iones, sodio, potasio, esos electrolitos fundamentales para mantener una volemia adecuada. Además de eso, el riñón, eso se establece a nivel del glomérulo renal, que tiene una función de filtración, de excreción y de secreción de esa sustancia. También se puede secretar nuevamente aminoácidos y eso, pero la mayoría parte de los iones que no se utilizan y que no se requieren son excretados y salen del organismo. Eso era para más o menos hablarle de todo esto, de la homeostasis, y que bueno, que eso es un mecanismo más complejo, que lleva desde el nivel celular a otra cosa más nada. Hasta el mismo control genético que tiene una célula tiene sus propios controles. Entonces eso abarca mucho, pero eso es para darle una idea de cómo funciona el organismo y de esa manera ir comprendiendo así las cosas de lo que compete a la medicina. Bueno, chao, será para la próxima vez.